son las pautas internacionales de la bioética. ¿Sí? ¿Quién falta? Erika, ¿verdad? No, está. Ay, Erika, perdón, iba a hablar mal de ti. No, no es cierto. Entonces, ¿quién me falta? ¿Alguien falta? Ok, entonces voy a compartirles. Este es un libro que nos lo pasaron hace mucho en un curso que fui. Entonces, por ejemplo, esos son los primeros casos que dan como que la pauta para que nosotros podamos entender el por qué fue necesario realizar o por qué fue importante encontrar un reglamento, por así decirlo, un reglamento hacia todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, el primero fue de Brookings, un hospital, y ahí era el estudio de metástasis de judío con enfermedades crónicas. Dice, se diseñó con la finalidad de analizar si el desarrollo de la metástasis tumorales se debía a la presencia misma del cáncer o debilitamiento del general del paciente, perdón. Dice, hasta entonces se sabía que personas sanas no desarrollan cáncer, ya que rechazan las células tumorales. Para este fin, se seleccionó un grupo de judíos ancianos con diversas enfermedades crónicas. Nunca se les dijo que el proyecto consistía en administrarles células neoplásicas, ya que en opinión de los investigadores se les angustiaría innecesariamente. Autoridades de Nueva York declaran que los investigadores no tienen relación de médico-paciente con los sujetos, así que no aplican el privilegio terapéutico. ¿Sí? Entonces, vean el por qué, cómo se seguía trabajando con esto sin importar, qué tipo de personas. Aquí, que dijeron, agarramos judíos ya de una edad avanzada, les inyectamos estas células, pero aparte, pues no les dijeron, porque pues como no tenían el privilegio terapéutico, pues si presentaban algún problema o alguna situación eh, de que tuvieran ellos que necesitar psicólogo, pues no pensaban con pagarlo, ¿sí? Otro más, chicos, es la planificación familiar mexicana en San Antonio y nos habla del estudio de contracepción en San Antonio. Se diseñó con la idea de evaluar qué tanto de los efectos colaterales de los anticonceptivos orales se debía a la gestión. Se seleccionó para ello un grupo de 76 mujeres de origen mexicano, todas ellas multigesta, que acudían a la clínica para anticoncepción. El diseño del estudio fue doblemente ciego y no se les informó a las mujeres en qué etapa del estudio recibirían este placebo. Al finalizar, de las 76 participantes en el proyecto, 11 se embarazaron y 11 se embarazaron, perdón, 10 mientras recibían placebo y una mientras recibía anticonceptivos. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de estudios, chicos, esta utilización de placebos, por ejemplo, vean en qué tipo, en el de arriba eran judíos, en mexicanos, ¿sí? Entonces, vean otra vez el por qué discriminar o el por qué otra vez ensañarse con alguna raza, con algún estereotipo de las personas. Entonces, eso es lo que la cuestión de las pautas es un poquito lo que quieren, más bien que deje de existir todo esto, esta cuestión del por qué ensañarse, como luego dicen, con una sola raza. Aquí, pues, las mexicanas fueron las que pagaron los platos, ¿no? El hecho de no decirles que estaban tomando placebos, ellas muy conscientes en que estaban cuidándose, ¿sí? Empezaron a tener su vida sexual y lamentablemente, pues 10 de ellas van a decir, pues 10 de 76, pues no es mucho, pero ¿qué tal si ustedes hubieran sido uno de ellos, no?
su novia o su hermana o ustedes, chicas, que supuestamente ustedes estaban cuidando y al final de cuentas, pues resulta que lo único que tomaban era chochitos, ¿no? Es San Antonio, Texas, ¿verdad? Sí, Porque dijeras, es un San Antonio aquí en México, pues por eso eran mexicanas, pero sí, 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 ya no, entendí. no hacen el estudio, pero lamentablemente con un grupo de mujeres, ¿sí? Y claro, no iban a agarrar a las estadounidenses, ¿no? Ni que estuvieran tan bonitas. Pero bueno, y aquí es mucho de lo que hemos hablado de la autonomía, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de la autonomía donde nosotros tenemos que decidir, donde no se nos tiene que esconder información, porque, por ejemplo, si ustedes, no sé, imagínense a alguien participando en esto, pues nos hubiera gustado que nos dijeran que iban a probar placebos y ya será muy cuestión de nosotros si nosotros queremos participar o no. Pero en una situación donde ni siquiera te lo comentan, pues está difícil, ¿no? Si vas a jugar ruleta rusa, mínimo que te avisen. Exactamente. Y tú sabrás las consecuencias a final de cuentas. Pero así, sin decir ahí te voy, pues está cañón, ¿no? Y más si no tenías pensado tener familia pronto, ¿no? Entonces, he aquí los 4 principios, otra vez, que no tendrían que existir, ¿va? Este es otro caso, este es de 1999, ¿sí? Estaban por nacer ustedes o ya estaban en planes con sus papás. Aunque, ¿de qué año son? Yo 99. Ah, mira. Es, 97. 2000. ok, Algunos de 98, sí. órale. Entonces, pues si se fijan, pues ya estaban ustedes, unos ya nacidos, otros a punto de nacer. Y nos dice que en el 99, Helsinger se describe así el triste caso de Jesse, ¿no? Profesor titular de genética de la Universidad de Alicante. Dice, casi a la edad de 3 años, mientras veía dibujos animados en la televisión, Jesse cayó en coma. Fue diagnosticado con esa enfermedad, una enfermedad genética hereditaria que afecta el ciclo de la urea. La falta o el bajo nivel de esta enzima provoca que se acumule amonio en la sangre, que cuando llega a ciertos niveles puede producir coma, daño cerebral y consecuentemente la muerte. El gen cuya mutación provoca esta enfermedad se encuentra en el cromosoma X, por lo que es mucho más común en hombres que en mujeres, afectando a uno de cada 40,000 nacimientos en la población. Los bebés afectados por la carencia de esta enzima o de esta enfermedad mueren a los pocos meses de nacer y los que sobreviven raramente sobrepasan la edad de 5 años. Sin embargo, a pesar de ser una enfermedad hereditaria, ningún miembro de la familia de Hessinger fue diagnosticada previamente con la enfermedad. El caso de Jessie parecía ser el resultado de una mutación somática durante el desarrollo, no por herencia de uno de los cromosomas de su madre. Además, no todas las células de su cuerpo contenían el gen mutado. Por ese motivo, la enfermedad que sufría no era mortal, y si se sometía a una dieta baja en proteínas y a un tratamiento farmacológico apropiado, podría sobrellevarla y llevar una vida normal, excepto por otra caída en coma a la edad de 10 años, tras una ingesta inapropiada de proteínas. Jessie creció y se desarrolló sin síntomas apenas perceptibles. En el 98, cuando Jessie tenía 17 años, su padre oyó hablar del desarrollo de una prueba clínica de terapia genética en el Instituto de Pensilvania. Entonces, Paul y Jessie estuvieron de acuerdo en probar el tratamiento, que aunque no pudiera curar completamente la enfermedad, sí podría palidar sus devastadores efectos, paliar, perdón, sus devastadores efectos en niños recién nacidos. Las pruebas clínicas se realizaron en adultos que sufrían la enfermedad de forma atenuada. El 13 de septiembre de 1999, Jesse fue el último paciente, el número 18, en ser tratado. Se le inyectaron
30 mililitros de una suspensión de un virus genéticamente modificada a la arteria hepática, siendo la mayor dosis empleada en todo el estudio. A la mañana siguiente, el nivel de amonio en la sangre de Jesse subió y le hizo entrar en coma, tras un fallo multiorgánico y posterior daño cerebral al cerebro. Jesse falleció el 17 de septiembre, o sea, 4 días después. Y nos dicen, a pesar de la aprobación del Comité de Bioética de la Universidad de Pensilvania, hubo varios problemas éticos en este ensayo. La información dada a Helsinger o Jesse sobre los diagramas del ensayo fue inadecuada. Helsinger o Jesse no cumplía con los criterios de participación por la función de su hígado. Los investigadores no habían informado a las autoridades federales de manera oportuna sobre efectos secundarios en pruebas previas. Hubo un conflicto de intereses. Los investigadores principales tenían un interés financiero con el laboratorio farmacéutico. Eventos previos, muertes en monos, por ejemplo, debieron haber terminado el ensayo. Entonces, en este caso, al paciente no se le dijo nada sobre los riesgos. Otra, ya su hígado pues, ya estaba dañado de cierta manera, entonces no era un fiel participante, no podía cumplir o no cumplía con los requisitos previos, ¿sí? Ya había efectos secundarios en algunas pruebas, no lo hicieron saber, ¿sí? Y todavía peor, había muertes en primates, ¿sí? Y además, si teniendo todo esto en contra y habiendo esta situación del hígado de este muchacho, todavía se les ocurre poner la dosis más alta en él, sabiendo que su hígado pues, no le iba a ayudar. Y como ustedes saben, pues el hígado es bastante importante en todo nuestro organismo. Entonces, vean todo lo que conlleva todo esto. Ahora, algo lamentable, conflicto de intereses, ¿sí? Investigadores tenían interés financiero en el laboratorio farmacéutico. ¿Qué les surgía? Sacar las pruebas, ¿sí? ¿Por qué no habían dicho de los efectos secundarios? Porque pues de cierta manera no les convenía. No les convenía hablar ni decir nada de esto. ¿Por qué? Porque ellos iban a llevar una buena tajada. ¿Cómo ven? Yo tengo una pregunta. Ujú. Bueno, no sé si ya lo había mencionado, pero anteriormente, bueno, en esa época, ¿había alguna institución que checara como esas cosas, que estuviera regulando la parte de bioética o algo así? En el 99 ya las pautas que vamos a revisar vienen desde 1992, más o menos. Si no mal me equivoco, creo que son del 92 y ya ha habido algunos cambios, ¿no? Ha habido algunas revisiones de ellas, mejorando, por supuesto, pero sí, están desde el 92. Pero, ¿cómo se llama esa institución? ¿O son varias? Esas son es que esas las hacen entre varias instituciones, entre ellas la ONU, por ejemplo, está involucrada. Y se supone que todos se deben de regir sobre ellas. De hecho, las pautas, ahí donde lo dejé. Las pautas se llaman, ¿dónde las tengo? Aquí están. Pautas éticas internacionales para la investigación en seres humanos, ¿sí? Y son organizadas por la Organización Mundial de la Salud. O sea, no es así como que, es que no había un reglamento o no había hacia dónde dirigirnos, por supuesto. Y o sea, creo que me quedé corta. Aquí nos habla de Ginebra 2002, que lo retoman desde Ginebra 2002, ¿sí? Estas son las que vamos a estar viendo la próxima semana. Estas pautas
Son 21 pautas, ¿sí? Algunos apéndices que nos hablan de cómo deben de ser estas cuestiones, ¿sí? La más nueva creo que es no me crean, creo que es el 2017, 2018, la última revisión que se hizo de ellas, ¿eh? Ok, gracias. ¿No de qué? Sí, pero creo que estas son de 1992 más o menos. Eh, Entonces, perdón, ¿sí? iba a preguntar algo, pero no tiene tanto que ver con lo de ética. ¿Por qué la enfermedad, que si era por un fallo en el cromosoma X, se daba más en los hombres? O sea, algo así decía, ¿no? Ujú. Pero no sería como que al revés. O No sé. sea, las mujeres tienen dos cromosomas X, sería más probabilidad. ¿Más probabilidad de que nos pegara a nosotros? Sí, o sea, es mucho más común en hombres que en mujeres. O sea, eso nada más quedó claro el por qué. O sea, porque lo dice, por lo que es mucho más común, así como si fuera obvio, pero no me quedó obvio. Ni idea, ¿eh? Necesitamos revisar la enfermedad. No sé. Déjenme la busco. A ver, búsquenla, chicos. No sé cuál sea la idea. Porque si nos vamos por la lógica, pues sí tendría que ser más. ¿Sí me escuchan? Sí, Tendrían que ser más vulnerables las mujeres, ¿no? En teoría, pero no sé la verdad el por qué lo sea. Necesitamos revisar la enfermedad como tal. O revisamos el caso. Dice acá abajo, primer paciente o primera víctima de la terapia génica. Híjole, ¿va? Entonces, busquen la enfermedad y ahorita lo platicamos, ¿va? Vamos a ver este caso también. Otro caso también de estudio y otro caso del porqué de las pautas y todo esto. Y nos dice que Dan, en el 2003, licenciado de la Universidad de Michigan, se mudó a California. Su madre al visitarlo se preocupó por su salud mental y lo convenció de regresar a Minnesota. Sufría de alucinaciones en las que un grupo llamado Illuminati le había ordenado matar a varias personas, incluyendo a su madre. Dijo Weiss, tengo muchas ganas de sacrificar a los que lo merecen. Voy a elegir a las víctimas inmediatamente. No tengo ligas emocionales. Mato por placer. Por supuesto, Weiss fue ingresado en el hospital por orden de un juez como peligroso a sí mismo y a otros. Pero, egresado bajo cuidado de un psiquiatra, este lo inscribió en un ensayo clínico de investigación, una comparación de 3 medicamentos antipsicóticos. Aunque firmó un consentimiento informado, sus médicos habían dicho previamente que no tenía la capacidad para tomar sus propias decisiones y su madre se había puesto a la participación.
El ensayo fue doblemente ciego y Dan recibió uno de 3 medicamentos. El ensayo, administrado por una empresa con fines de lucro, Quintlis, fue patrocinado por el laboratorio AstraZeneca en 26 clínicas, incluyendo la de la universidad. Cuando el estado de Weiss empezó a deteriorar, su madre le pidió a su psiquiatra una reevaluación de su condición, pero no recibió medicación diferente, probablemente porque esto iba a descalificarlo y despedirlo del ensayo clínico. Dan no tardó en suicidarse. El punto ético es importante. El punto ético importante es que, perdón, en ensayos como este, frecuentemente no se les permite participar, no se les permite a los participantes retirarse del estudio, incluso si su medicación no funciona, ni tampoco se les permite tomar otros medicamentos para manejar los efectos secundarios. Los investigadores hacen todo lo posible para retener a los participantes en el estudio, aunque a veces este se encuentre más allá de lo seguro. El Tribunal de Minnesota exoneró tanto a la universidad como a los médicos de toda responsabilidad, pero hubo un conflicto de intereses. La universidad recibió $327,000 por el estudio y 2 médicos resumieron la suma de 160 y 112,000. El ensayo clínico mostró poca diferencia entre los 3 medicamentos. Un año más tarde, Seneca pagó una multa de 520 millones por comercialización y mercadotecnia ilegal del medicamento Seroquel. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan que tenemos aquí un consentimiento informado, sí, el chico dio el consentimiento informado, pero no era una persona viable para hacerlo, ¿sí? No era una persona coherente debido a sus alucinaciones y todavía peor porque tomaba medicamento psiquiátrico para poder haber tomado una decisión como estas. Sin embargo, los investigadores dijeron, pues va, ¿no? La idea era tener a alguien que pudiera tomar estos medicamentos. Si tú participas, pues pocas veces te van a dejar tomar medicamentos si estás teniendo algún efecto secundario, porque si no, pues pierdes o se pierde completamente la investigación también. Entonces, pues tampoco es así como que del todo padre, ¿no? Que, ay, sí, me siento mal y ya tomo tu medicamento, porque entonces no pueden estudiar ellos efectos que pudiera tener el medicamento. Entonces, vean cómo esto, lamentablemente, pues siempre hay dinero de por medio, ¿sí? Tanto para la universidad como para los investigadores, pues por supuesto que hubo dinero de por medio para que hicieran esta investigación y consiguieran también el por qué no, el hecho de los pacientes, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, vean, en estas pautas, como nos habla aquí, pues tenemos Nuremberg, tenemos Helsinki, ¿sí? Tenemos el Consejo de Organizaciones Internacionales en el 93, que son las pautas, ¿sí? Buenas prácticas clínicas, 2001-2005. Estas prácticas clínicas, chicos, son las que lleva Estados Unidos como reglamento, ¿sí? Nosotros nos vamos a las pautas directamente. Nosotros sí seguimos las pautas, no hay ningún problema, ¿sí? Estados Unidos tiene su propia cuestión, ¿no? ¿Sí? Y siguiendo un poquito también con esta parte de México y algo que también se realizó, pues fue la aprobación de un procedimiento cultural en México, donde nos decía que una antropóloga mexicana, María Sánchez, trabajaba como ayudante para el desarrollo de una comunidad África Occidental de Nigeria trasladada y establecida en un lugar rural de Quintana Roo. El propósito de la doctora Sánchez era facilitar la integración de esta minoría en la sociedad mexicana sin la pérdida de su cultura islámica. Desgraciadamente, una de las prácticas culturales y religiosas
en la circuncisión suna o femenina, llamada mutilación genética femenina. En el occidente, porque este ritual consiste en la extirpación generalmente violenta del clítoris. En la Declaración de Budapest en el 93, la Asociación Médica Mundial condenó esta práctica tanto en las niñas como en las mujeres, así como la participación de los médicos en su ejecución. También la Organización Mundial de la Salud la condenó hace muchos años, que no era buena esa práctica. Después de mucha discusión con el señor Abato, que era el líder religioso, hablando un poquito, chicos, de la cultura de la comunidad musulmana, la doctora Sánchez propuso un acuerdo con el señor Segú, una práctica modificada del ritual Suna. Como alternativa a la práctica tradicional, este ritual tendría lugar en el hospital del IMSS, con un medicamento, haciendo solo una incisión menor, única en vez de la extirpación del clítoris entero. La incisión bajo anestésico local no tendría ningún efecto adverso en la salud de la niña. El señor Segou realizaría el ritual religioso. La doctora Patricia Pérez, pediatra, estaba de acuerdo con esta propuesta y llevaría a cabo la operación para comprobar el éxito en reducir enfermedades e ingreso al hospital debido a esta práctica poco sana en la comunidad, a condición de que estuvieran aprobados de manera de un protocolo de investigación por las autoridades del hospital. La directora del IMSS pidió la opinión del comité bioético para determinar si esto es consistente, con los códigos internacionales de la ética de investigaciones. También le envió al comité para su consideración los siguientes artículos del Código de Ética de la Asociación Mexicana de Cirugía General, donde el artículo 24 dice: el cirujano general no debe apoyar, consentir o participar en la práctica de torturas o procedimientos inhumanos, cualquier que sea el cargo de que sea acusada la persona involucrada. Artículo 28. Para todo procedimiento diagnóstico o tratamiento, el cirujano general deberá contar con el consentimiento informado, documentado por escrito y firmado por el paciente o familia responsable. Artículo 53. El cirujano debe estar consciente que todo acto quirúrgico implica riesgo, toda vez que pueda dar lugar a complicaciones y nuevas patologías. Por ello, no es ética la realización de cirugía innecesaria. Artículo 55. El cirujano debe orientar la intervención quirúrgica a resolver el problema primordial del enfermo, por lo que debe evitar la cirugía adicional e innecesaria, al igual que la policirugía, ya que ello aumenta los riesgos en el paciente. Por lo tanto, pues no se llevó a cabo. Lamentablemente, pues hay niñas que llegan a morir por alguna infección, algún desangre. Hay muchas consecuencias respecto a esto, ¿sí? Y sin embargo no se pudo hacer nada, porque también es una cirugía, ¿sí? Entrar al IMSS o no, es una cirugía innecesaria, como para qué te quitarían el clítoris, ¿no? Es completamente innecesario. ¿Y entonces qué pasó con todo eso? Con el señor que quería hacerlo y las demás personas. Pues es que ellos a final de cuentas lo siguen practicando, o sea, es su cultura, ahora sí que es un ritual. Entonces, para ellos es común realizarlo, y lo peor del caso es que, pues como es tu cultura, pues los padres aceptan ese ritual. Lamentablemente, pues sí, la investigadora pues tenía muy buenas intenciones, pero pues nada más se quedaron en buenas intenciones, porque ya cuando el hospital empieza a realizar o empieza a revisar las cuestiones éticas, pues era una cirugía innecesaria.
no es algo que te estorbe, no es algo que pudieras tú, bueno, el tenerlo te puede provocar alguna enfermedad o algo, pues no, la verdad es que no. O sea, era innecesario completamente ese tipo de estripación, de esta parte de la mujer, o sea, no había el por qué quitarlo. Entonces, no hay una justificación. Por lo tanto, la idea es en el IMSS o en cualquier médico, pues no hacer ninguna cirugía que no sea necesaria. Pero yo creo que se debería de llevar a cabo para todo tipo de cirugía, porque hay cuántas cirugías no vemos de mujeres que dices tú, ay, quedaron peor de lo que estaban. No sé si ahí sea otro tipo de reglamento. Sí, los cirujanos estéticos tienen otro tipo de ondas. Pues yo espero porque si yo se lo digo a mi estilista, por ejemplo, cuando voy, este, le digo, es que ustedes también como estilistas deberían de tener un código de ética. Y se ríe. Y le digo, sí, le digo, es que ¿por qué ponen a veces tintes que no nos van a las mujeres? O sea, nos ponen güeras cuando somos muy morenas o algo así, ¿no? También es ética a final de cuentas. Y no siempre es así como que al cliente lo que pida, pues tampoco, porque si ves que no le queda, pues más que ayudarle la estás. Tal vez no tal vez no el daño el color del tinte, pero sí el daño que pueda causar, ¿no? O sea, muchos tratamientos de esos luego no son muy sanos que digamos. Entre eso, y por ejemplo que ahora a las chicas les ha dado por pintarse el cabello muy jóvenes. Se sabía, algunos años, pues no era recomendable, se decía por ahí, pues que podían conseguir hasta un cáncer antes de lo debido, ¿no? Por los peróxidos. Ahora pues se supone que ya está más manejado, ya está más reglamentado toda esta cuestión de productos químicos utilizados en la cabeza, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, una mujer embarazada no te podías pintar el pelo. Ahora ya ha cambiado todo esto, pero sí puede llegar a ser hasta imprudente, ¿no? Pues yo de lo que veía cuando estudiaba eso de estilismo, era de que las personas, bueno, así que la instructora nos decía que siempre tenemos que tomar en cuenta la decisión del cliente, pero que obviamente nosotras tenemos la responsabilidad de sugerirles y decirles como pues tal vez este color te quedaría mejor y todo eso, pero pues si insisten mucho, no nos queda otra que hacerlo. Bueno, eso es lo que a mí me enseñaron. Y aparte, pues muchas de las personas que van a estudiar ahí son personas que no, pues que terminaron como nada más la secundaria o apenas si terminaron la primaria. Entonces, pues también como que los riesgos de los químicos y todo eso no los conocen. Realmente creo que eso es lo que menos les preocupa en enseñarle a las personas. Pues sí, porque yo, por ejemplo, lo veo ahorita, ¿no? Todas las niñas de que les estamos hablando de 10, 11 años, ya con esta parte de cabellos pintados, de cabellos eh, decolorados, por ejemplo, y que sabemos que una decoloración pues es bastante fuerte, ¿no? Y sin embargo, no sé cuáles pudieran hacer alguno de la sintomatología o alguna consecuencia secundaria después, ¿no? Porque luego ellas dicen, no, pues rápido, ¿no? Me corto el pelo y ya se quita el problema. Pues sí, pero yo creo que algo se ha de absorber a final de cuentas, ¿no? No sé, es mi idea. Y por eso no dejo que mis hijas se pinten el pelo a esta edad, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a ver uno ya nada más para terminar. Déjenme ver si lo encuentro. Ese está buenísimo. ¿Sí?
esta cuestión del tratamiento en el sistema nervioso y nos habla precisamente del doctor W y nos dice que es un neurocirujano en el hospital de uno de los centros metropolitanos de Asia. Obtuvo su título de médico en esa ciudad y luego estudió en los Estados Unidos de América, antes de regresar a su país para la práctica. Durante los últimos 3 años, el Dr. W ha tratado a más de 500 pacientes con enfermedades del sistema nervioso central, como la esclerosis lateral amiatrofia, enfermedad de Parkinson, apoplegia, paraplegia y tetraplegia, mediante la inyección de los cerebros de estos pacientes o médula espinal con células madres obtenidas de narices de los fetos abortados. ¿Sí? El doctor W está convencido de que esta intervención que describe a los pacientes antes de pedir su consentimiento y para el procedimiento clínico como una terapia innovadora. Es eficaz y él se ha negado a realizar un ensayo clínico controlado de esa terapia. O sea, él hace los estudios, pero no ha habido un ensayo clínico como tal, no ha habido una secuencia, no ha habido como que más investigación, por así decirlo. Dice, los experimentos de trasplante de las células se han realizado desde hace varias décadas y continúan siendo llevadas a cabo en varios países. El método del Dr. W es sin precedente, debido a que utiliza células olfáticas de los fetos abortados a las 16 semanas. Las mujeres que están de acuerdo en permitir la recolección de células de los fetos abortados dan su consentimiento y no reciben pago u otra compensación. Usando una jeringa hipodérmica, el Dr. W trasplanta las células en pacientes paralizados por encima y por debajo del área dañada de la médula espinal. Los pacientes con esa enfermedad reciben las inyecciones directamente en el área de la atrofia del lóbulo frontal del cerebro a través de un pequeño agujero perforado en el cráneo. A pesar de tener solo una explicación incompleta de cómo las inyecciones producen estos efectos, el Dr. W está convencido por los resultados en sus pacientes que el método funciona. Publicaciones médicas han informado al público de los resultados positivos del tratamiento y el Dr. W presentó recientemente un artículo en una revista local describiendo su éxito. Muchos de sus pacientes actuales proceden de otros países para recibir el tratamiento. El seguimiento a largo plazo del trabajo del Dr. W sigue siendo preliminar. Sin embargo, los pacientes, en particular los que tienen lesiones en la médula, con quienes se ha puesto en contacto por email durante varios meses después de sus operaciones, le han informado al doctor de un progreso continuo. El único efecto adverso observado es un dolor que ha acompañado la reestructuración de la sensibilidad en algunos pacientes. El Dr. W afirma que la cirugía ha estabilizado la condición en aproximadamente el 50% de sus pacientes y que provoca una mejora en calidad de vida en aproximadamente el 70% de ellos. Sus estimaciones se derivan de los videos que ha tomado en los pacientes antes y después de las cirugías, así como una encuesta que realizó a 142 pacientes, utilizando criterios de evaluación de la función establecida internacionalmente por una asociación de lesión espinal. Los partidarios del Dr. W, entre ellos el presidente de un programa de neurocirugía espinal en una de las principales universidades de América del Norte, le ha sugerido realizar ensayos clínicos doble ciego para cumplir con los estándares científicos de los países desarrollados. Dado que no existe tratamiento reconocido que pueda invertir las condiciones del sistema nervioso central que tienen sus pacientes. La intervención en el grupo de control en un estudio doble ciego sería una inyección de un fluido inerte en lugar de las células madres
y una cirugía simulada en el cráneo o en la columna vertebral. Cirugía para perforar y luego cerrar el sitio sin poner cualquier célula. Ensayos de investigación de este tipo se han utilizado anteriormente para otros tratamientos celulares para enfermedades neurológicas, pero el Dr. W se niega a hacerlo, afirmando que tales estudios no serían éticos. Incluso si todo el mundo se niega a creer, ya no habría una prueba de tal control, dice. Estos pacientes ya están sufriendo. Si ellos reciben por cirugía solo una prueba de placebo, les hará daño. Estaríamos haciendo por nuestros propósitos científicos, no para el paciente. Y aquí nos arrojan unas preguntas. ¿Es la del Dr. W una terapia innovadora o de la investigación médica? ¿Sería ético realizar un ensayo controlado con placebo? ¿Cómo podría el Dr. W demostrar que este método es efectivo, que no sea mediante un ensayo clínico? ¿Existe alguna norma internacional para la determinación de la efectividad? En un hospital, ¿quién es la persona responsable de supervisar las actividades de este tipo? Entonces, ¿es una terapia innovadora o no, chicos? No entiendo la primera pregunta, o sea, si es solo, no es ambas. No. ¿Qué necesitaría para hacer una investigación médica? Aquel ensayo. Necesita tener un ensayo. Pues a lo mejor no un ensayo controlado por placebo, pero a lo mejor sí un ensayo donde esté más cuidado las situaciones y no sea nada más por cuestiones de entrevistas o cuestiones de videos, como él justifica que su terapia sí funciona. O sea, él dice, ok, la terapia sí funciona, ¿no? Va. Es como los homeópatas. ¿Están de acuerdo? El homeópata te da sus medicamentos. ¿Qué te da? ¿Quién sabe? Porque todos huelen a alcohol. ¿Sí? ¿Sí o no? Todos huelen a alcohol. Nunca sabes qué te da. Él te da las gotas, tú te las tomas y haces acto de fe, ¿no? Pero ¿qué en verdad es lo que está mejorando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo estas células de los fetos en una célula espinal o en una cuestión neurológica como para que tú vuelvas a recuperar todo esto? Cuando se ha creído o se ha dicho por años que no hay marcha atrás en este tipo de daños. Es cómo demuestras que en verdad las células del feto sí están haciendo algo. Estudiándole bueno, la médula a los que ya tuvieron la terapia. Digo, la vértebra, sí. Bueno, lo que se dañó, ¿no? Donde se hizo la cirugía. Lo que sí no sé es, sí, lo de bajo qué método, cómo es que funciona. Porque dice células olfativas, algo así. No sé qué tenga que ver eso con aquello. Pues el problema es que tampoco él lo sabe. O sea, él sabe que algo está pasando, pero no tiene las herramientas, el del cómo explicarlo. Y eso es lo que le están diciendo. O sea, sí, o sea, tu terapia es nueva, es novedosa, tienes muchísima gente con el 50%, 70% de mejoras, a la mejor gente ya caminando. Sí, o sea, nadie le quita que sea una terapia, pero lamentablemente en la parte de la investigación tienes que demostrar qué es lo que están haciendo las células olfativas, como por qué mejoraría esta cuestión
estas enfermedades. Entonces, por eso es que se le sugiere a él un estudio, ¿sí? Más detallado en una investigación ya más formal, pero él dice que no, porque si de por sí, imagínate que te hagan un hoyo en el cráneo, pues ya es doloroso, ya es de pensarse, y todavía para que te inyecten solamente placebos y te mandan a tu casa, pues como que no estaría chido, ¿no? Entonces, lo que ellos también quieren visualizar es, ¿en verdad son las células olfativas o posiblemente sea de cómo ves tú las cosas o cómo las llegas a ver tú las cosas y que no sea por cuestiones de sugestión? ¿Sí? ¿Con animales? ¿Mandé? ¿Se podría hacer con animales? No, ¿verdad? Porque lo de los placebos no funciona con animales. Pues no. Sería más como una investigación, ¿no? Ver antecedentes. Pues ver antecedentes, ver qué contienen, por ejemplo, estas células fetales o células eh, que contienen primero, ¿no? De qué están hechas, qué sustancias contienen. Yo creo que primero sería el estudio de las células de los fetos. Y aparte, ¿por qué olfativas? O sea, qué tipo de sustancias, qué tipo de moléculas pudieran tener o cómo eh, simplemente qué tipo de enzimas o qué tipo de hormonas pudieran tener o receptores pudieran tener este tipo de células y por qué tan específico de cuántas semanas tiene que ser el bebé. Pero pues ya de por sí es un rollo lo del estudio de las células madre, ¿no? Exacto, y aquí nos habla él de células olfativas a las 16 semanas. O sea, ¿qué hay en esas células a las 16 semanas? ¿Qué tipo de receptores, qué tipo de señales pudiera encontrarse ahí para que pudieran ellas tener alguna o poderlo ver nosotros como una mejora en la cuestión espinal? Entonces, pues hay muchísimo por estudiar. O sea, ok, es una terapia novedosa, sí, perfecto, o sea, nadie le quita lo novedosa, pero sí hay que ver, y yo creo que más que irnos por el placebo, sería primero estudiar las células que tienen primero estas células y cómo es que reaccionarían con las células de algún paciente. Es que ayer estaba estudiando biología celular, chicos, y hablaba precisamente de estas cuestiones de receptores y toda esta situación entre receptores y entre hormonas y ensambles, y decía por ahí que estas células, normalmente, pues no se juntan con otras. O sea, si tus células son células que pertenecen, no sé, al hígado, o sea, así las pongas en otro lado, las células buscan, ¿sí? Dónde están las células del hígado y se forman o se unen nuevamente al hígado. Entonces, no entiendo por qué estas células olfativas se juntarían en la columna vertebral y te harían caminar. O sea, algo, hay alguna reacción ahí. Por supuesto que hay una reacción, pero ¿cuál es? ¿Sí? Entonces creo que hay mucho por estudiar de este caso. Qué padre que esta terapia sí de mejoras, pero pues también es ver qué está pasando, ¿no? Muy bien, chicos. Pues por el día de hoy los dejo. Los veo el día jueves como tal. Y pues nada, gracias por esperarme el día de hoy. ¿Va? Cuídense, chicos, que tengan bonita semana. Igualmente. Gracias, Gracias, doctora. igualmente. Bye, bye. Gracias. Nos vemos.